Existe un libro, guardado hoy bajo llave en una universidad de Estados Unidos, que ningún ser humano en la historia ha podido leer jamás. Ni los mejores criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, ni la inteligencia artificial más avanzada de la actualidad, lograron entender una sola palabra de sus más de 200 páginas. Está lleno de dibujos de plantas que no existen en ningún libro de botánica conocido, ni en ningún jardín del mundo real. Y tiene diagramas astronómicos con estrellas y símbolos que ningún astrónomo, ni antiguo ni moderno, ha logrado identificar del todo. Y hay una sección todavía más extraña, docenas de páginas con mujeres desnudas dentro de piscinas de un líquido verde, conectadas entre sí por una red de tubos, como si fuera parte de algún proceso médico o alquímico que nadie ha podido explicar todavía. Todo el libro, de principio a fin, está escrito en un alfabeto que no se parece a ningún idioma humano documentado. Hoy te voy a contar la historia real del manuscrito Voynich, el libro más misterioso del mundo, que sigue sin descifrarse después de más de 600 años. La historia que conocemos con certeza empieza en 1912, cuando un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich visitó un colegio jesuita en Villa Mondragone, cerca de Roma, en busca de manuscritos raros para vender. Ahí, entre pilas de libros olvidados, encontró uno que le llamó la atención de inmediato, un volumen pequeño, de unas 24 por 16 centímetros, con más de 240 páginas de pergamino, cubierto de escritura y dibujos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Voynich se lo llevó, y desde ese momento el libro empezó a circular entre coleccionistas y universidades bajo su apellido, el manuscrito Voynich. Pero comprarlo fue la parte fácil. Entenderlo fue otra historia completamente distinta. El alfabeto del manuscrito tiene entre 20 y 30 símbolos distintos, ninguno idéntico a ningún alfabeto conocido, ni latín, ni griego, ni árabe, ni ningún otro sistema de escritura documentado en la historia humana. Y hay un detalle que inquieta especialmente a los expertos: la escritura fluye de un trazo firme y natural, sin tachones, sin dudas, sin correcciones. Como si quien lo escribió supiera exactamente qué estaba escribiendo, palabra por palabra, línea por línea. ¿Vos qué pensás que puede ser un libro escrito con tanta seguridad, en un idioma que no existe en ningún otro lugar del planeta? Déjame tu teoría en los comentarios antes de seguir. La historia del manuscrito antes de 1912 es más difícil de rastrear, pero hay pistas. Una carta encontrada dentro del propio libro sugiere que, hacia 1600, perteneció a Rodolfo II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Praga, fascinado por la alquimia y lo oculto. Después pasó por las manos de un alquimista llamado George Baresch, quien tampoco pudo leerlo, y que en 1639 decidió escribirle una carta a la persona más inteligente que conocía en toda Europa para pedirle ayuda. Esa persona era Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita considerado el mayor experto en descifrar jeroglíficos y lenguas antiguas de toda su época. Si alguien podía leer ese libro en el siglo XVII, se suponía que era él. Kircher nunca logró descifrarlo. El manuscrito terminó guardado durante generaciones en los archivos de la Compañía de Jesús en Roma, olvidado, hasta que Wilfrid Voynich lo encontró casi 300 años después, en 1912, exactamente donde lo dejamos hace un momento. Ni bien se hizo conocido, empezaron los intentos por descifrarlo. Y acá la historia se pone todavía más interesante, porque no fueron aficionados los que lo intentaron, fueron algunos de los mejores criptógrafos que ha tenido la humanidad. William Friedman, el criptógrafo que ayudó a descifrar códigos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, formó un equipo completo dedicado exclusivamente a atacar el manuscrito Voynich durante años. Con toda esa experiencia acumulada rompiendo los códigos más difíciles de su época, fracasó por completo. Décadas después, ya en plena Guerra Fría, otros criptoanalistas de alto nivel volvieron a intentarlo con nuevas herramientas y nuevas teorías. Ninguno logró producir una traducción que otros expertos aceptaran como válida. Durante buena parte del siglo XX, muchos empezaron a sospechar que todo esto podía ser un engaño, que el propio Wilfrid Voynich, o alguien antes que él, había fabricado el libro para venderlo caro a algún coleccionista desesperado por un misterio. Esa teoría parecía razonable, hasta que la ciencia moderna entró en escena y cambió todo por completo.
En 2009, un equipo de la Universidad de Arizona tomó una muestra diminuta del pergamino y le hizo una datación por radiocarbono, la misma técnica que se usa para saber la edad real de un fósil o de una momia. El resultado fue contundente, el pergamino databa de entre 1404 y 1438, con una precisión de más del 90%. El libro era genuinamente medieval. No era una falsificación moderna hecha por Voynich, ni por nadie del siglo XIX o XX. Es real, tiene 600 años, y hasta el día de hoy, ningún ser humano documentado ha logrado leer una sola frase completa de sus páginas de forma que otros expertos acepten como correcta. Para entender por qué es tan difícil, hay que ver cómo está organizado el libro. Los expertos lo dividen en varias secciones según sus ilustraciones, aunque nadie sabe si esa división realmente coincide con lo que el autor original tenía en mente. La primera es la sección botánica, más de 100 dibujos de plantas, la mayoría con hojas, raíces y flores que no coinciden con ninguna especie real conocida. Ni siquiera combinando partes de plantas distintas los botánicos logran identificarlas. Después viene la sección astronómica, con diagramas circulares, símbolos parecidos a constelaciones, y lo que parecen representar signos del zodiaco, pero mezclados con figuras y anotaciones que ningún astrónomo ha podido interpretar del todo. Y está la sección que más incomoda a los investigadores, decenas de páginas con mujeres desnudas metidas en piscinas o tinas de un líquido verdoso, unidas entre sí por tuberías, en lo que parece ser algún tipo de proceso relacionado con el cuerpo humano, la alquimia, o algo completamente distinto que todavía no tiene nombre. Hay también una sección con recetas o fórmulas, acompañadas de pequeños dibujos de frascos y contenedores, muy parecida en estructura a los libros de medicina medievales de la época, solo que, otra vez, escrita en un idioma que nadie puede leer. ¿Te imaginas tener en tus manos un libro de medicina o de alquimia de hace 600 años, con instrucciones completas, y no poder entender ni una sola de ellas? Contame qué crees que dice ese libro, en los comentarios. A lo largo del siglo XX y XXI, aparecieron varias teorías que aseguraban haber resuelto el misterio. Casi todas terminaron desmentidas en cuestión de semanas por otros investigadores. En 2017, un investigador llamado Nicholas Gibbs afirmó en una revista reconocida que había descifrado el libro. Según él, era un manual médico para mujeres, con abreviaturas en latín. La comunidad académica revisó su trabajo y lo rechazó casi de inmediato. Sus supuestas traducciones no se sostenían al analizarlas de cerca. Otro investigador, Gordon Rugg, propuso algo distinto, que el manuscrito podría no significar nada en absoluto. Según su teoría, alguien pudo haber generado ese texto con una tabla de combinaciones típica del siglo XVI, produciendo un idioma con apariencia real, pero completamente vacío de significado. Es una teoría interesante, pero tiene un problema grande. Cuando lingüistas computacionales analizaron el texto completo con estadística moderna, encontraron patrones que sí son típicos del lenguaje humano real, y que son muy difíciles de replicar con un generador de texto sin sentido. Hay incluso circulando una supuesta clave para descifrarlo, encontrada en otra carta antigua guardada junto al manuscrito, con letras latinas escritas encima de algunos símbolos. Durante un tiempo generó mucha expectativa, hasta que varios expertos en documentos antiguos determinaron que esas anotaciones fueron agregadas siglos después, probablemente por alguien que intentaba descifrarlo igual que nosotros ahora, sin ningún éxito real. El texto del manuscrito Voynich sigue algo llamado la ley de Zipf, un patrón estadístico que aparece en absolutamente todos los idiomas humanos conocidos, y que es extremadamente difícil de imitar por accidente si uno solo está inventando símbolos al azar. En otras palabras, entre más lo estudian, menos parece una broma, y más parece un idioma real, que simplemente nadie en el mundo entiende todavía. También se han propuesto teorías más extremas, que el manuscrito está escrito en un idioma europeo real pero disfrazado con un cifrado perdido para siempre, que es obra de un hablante nativo de una lengua asiática transcrita con un alfabeto inventado, o incluso que fue escrito por alguien con una condición médica que alteraba su forma de procesar el lenguaje. Ninguna de estas teorías logró convencer a la mayoría de los especialistas. En los últimos años, varios equipos probaron con inteligencia artificial y modelos de traducción automática, entrenados con cientos de idiomas conocidos,
buscando algún parecido estructural que diera una pista real. Ninguno logró producir una traducción que resistiera la revisión de otros expertos en lingüística. Es decir, ni los mejores criptógrafos humanos de la historia, ni las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas que existen hoy, lograron traducir ni una sola oración completa de este libro. Hoy, el manuscrito Voynich se conserva en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Está completamente digitalizado, en altísima resolución, disponible gratis para cualquier persona del mundo que quiera intentar descifrarlo por su cuenta. Cualquiera, desde cualquier parte del planeta, puede abrir esas páginas ahora mismo en su teléfono. Y sin embargo, 600 años después de haber sido escrito, nadie, en ningún lugar del mundo, puede decir con certeza qué dice ese libro. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal. Cada semana subimos un caso real distinto, de esos que parecen inventados pero están completamente documentados. Y en el próximo video vamos a hablar de un barco que fue encontrado completamente vacío, sin su tripulación, navegando solo en pleno océano Ártico durante casi 40 años. Un caso real, documentado por varias marinas del mundo, que todavía nadie puede explicar. No te lo pierdas.